En 1996, un buscador de oro estadounidense aseguró haber descubierto, en plena selva amazónica, una sustancia capaz de curar la malaria en cuestión de horas. Aquel supuesto hallazgo acabó convertido en una iglesia, con arzobispos, seminarios y miles de personas en todo el mundo convencidas de que un desinfectante industrial podía curar prácticamente cualquier enfermedad, desde el SIDA hasta el COVID, pasando por el autismo. Hola a todos, yo soy Julia y hoy vamos a hablar del reverendo arzobispo Jim Campbell, de la Iglesia Génesis 2 de Salud y Sanación y de su remedio milagroso para prácticamente cualquier enfermedad, el MMS, que son las siglas en inglés de Miracle Mineral Solution o en español, Solución Mineral Milagrosa. El reverendo arzobispo Jim Campbell, para que no os llaméis a engaño, el título se lo ha puesto él mismo. Bueno, pues como digo, Campbell es un antiguo miembro de la cienciología, sí, la iglesia de Tom Cruise, y también una especie de científico loco. Para que os hagáis una idea de los delirios de este individuo, mientras estaba en la iglesia de la cienciología estuvo en su punto más alto de lucidez. Así que imaginad la historia. Porque la iglesia de la cienciología, para quien no esté muy al tanto, es un movimiento religioso y empresarial fundado en los años 50 por un escritor de ciencia ficción y como tal, todas las bases de la iglesia son bastante delirantes. Entre otras, que hay seres inmortales llamados tetans que provienen de volcanes y que se adhieren a los humanos como pegamento y que causan sufrimiento en el mundo. Y además de creer en alienígenas y guerras galácticas, la cienciología mantiene una organización naval privada que se llama Sea Org y para entrar en ella se supone que tienes que firmar un contrato de 1.000 millones de años. Y bueno, no me voy a enrollar más con esto porque primero sería desvelar demasiado, enrollarme con una cosa que no tiene que ver con el vídeo y porque soy la pera limonera y quiero hacer un capítulo específico para los cienciólogos. Así que volvamos a la Iglesia Génesis 2. Para que os hagáis una idea de la gente de la que vamos a hablar, sus seguidores suelen relacionarse con el movimiento antivacunas, con los ambientes conspiranoicos y con el fundamentalismo cristiano. Vaya cóctel. Jim Campbell presentó al mundo occidental su peligroso remedio milagroso en el año 2006. Lo hizo publicando un libro que se titulaba La milagrosa solución mineral del siglo XXI. En esta obra afirma que su solución mineral milagrosa, que no es más que dióxido de cloro, puede curar todo tipo de enfermedades, incluyendo malaria, sida, autismo, cáncer, coronavirus e incluso dolores de cabeza. El dióxido de cloro es un producto industrial de limpieza y Campbell lo mezcla con zumo de frutas para activar el proceso químico. Todos los expertos y profesionales médicos han desmentido las afirmaciones de Campbell y por supuesto con razón, porque no existe ni un solo ensayo clínico que haya dado resultados. Además, beber dióxido de cloro puede provocar náuseas, vómitos, diarrea, bajadas peligrosísimas de tensión, insuficiencia renal y desprendimiento de las membranas mucosas internas de los intestinos. Madre mía. Y no os llaméis a engaño porque esto no es ninguna tontería. Hay gente que ha muerto tras ingerir esta sustancia, incluida una mujer que falleció 12 horas después de tomar MMS para prevenir la malaria durante un viaje en velero por el Pacífico. El marido de esta mujer, que estuvo presente durante su fallecimiento, trabaja bastante intensamente, se está moviendo muchísimo para que esta sustancia sea prohibida en todo el mundo. Porque sí, esta sustancia, aunque os parezca alucinante, se sigue vendiendo. Porque tanto Humble como sus colaboradores están sorteando la ley para vender su cura utilizando vacíos legales. Por ejemplo, comercializan el producto como limpiador de piscinas o purificador de agua. Además, ni Humble ni su iglesia venden MMS directamente. Utilizan distribuidores externos para intentar esquivar la legislación. Y aquí viene la buena noticia. Si no consigues comprar MMS en alguno de sus distribuidores, quizás puedas conseguirlo presencialmente durante una conferencia o por unos cuantos cientos de dólares incluso puede ser ordenado ministro de salud. Y así, siendo ministro de salud ordenado por Génesis 2, pues podrá repartir MMS como si fuera un sacramento religioso. Así que sí, podemos decir sin miedo a equivocarnos que esta iglesia se creó sobre la idea de beber lejía.
Pero esto, que os puede parecer increíble, a mí desde luego me lo parece, no es ni de lejos lo más delirante de toda esta historia. Así que agarraos que vienen curvas. Ahora os voy a contar a grandes rasgos la historia de Jim Campbell, el fundador de esta iglesia y descubridor de esta sustancia tan maravillosa. Lo primero que quiero aclararos es que es complicadísimo encontrar información coherente de este hombre, porque todo lo que he encontrado lo cuenta él mismo y claro, ¿qué puede esperarse de alguien que bebe lejía? Pues eso. Por ejemplo, Jim Campbell afirma que Moisés obtuvo la idea de los 10 mandamientos gracias a él, que es un dios con una edad aproximada de 1.000 millones de años, procedente de la galaxia de Andrómeda. Dice que formó parte de una armada espacial que trabajó en aeronáutica y que él mismo se curó el cuello roto utilizando magnetismo. Campbell también asegura que fue secuestrado por extraterrestres que realizaron experimentos con él y le llenaron el cuerpo de información, le causaron un dolor terrible y luego le borraron la memoria. Y que además de eso lo hicieron más de una vez. Pero en mi opinión, esta historia tiene una lagunita un poco pequeña. Y es porque si le borraron la memoria, ¿cómo sabe este hombre que le habían secuestrado? 2 veces. Pero bueno, ¿qué sabré yo que no bebo lejía? Y esto lo escribe en un libro y se queda tan pancho, ¿eh? Después de aquello, Jim Campbell llegó a decir que los extraterrestres le habían clavado una aguja para intentar matarle, pero que no lo consiguieron porque llevaba años practicando cómo liberar tensión y porque tenía protección espiritual. Yo, de verdad, ¿eh? Si alguien se cree esto, enhorabuena porque, madre mía, vaya tragaderas, ¿eh? Y vosotros os preguntaréis si Jim Campbell era así ya desde el colegio o los delirios comenzaron después. Bueno, pues parece que el hombre fue poco a poco desarrollando sus teorías, pero cuando empezó la parte más heavy de la historia fue a partir de 1996, mientras buscaba oro en la selva amazónica. Según cuenta él mismo en el libro del milagro de la solución mineral, durante uno de sus viajes por la selva llevaba consigo lo que él llamaba oxígeno estabilizado, que es un compuesto de peróxido de hidrógeno, o sea, agua oxigenada, y otras cositas como cloruro sódico, que no es otra cosa que sal. Pero claro, queda mucho más guay decir cloruro sódico y peróxido de hidrógeno. En fin. Bueno, pues este oxígeno estabilizado ayuda con el jet lag, la fatiga, el mal de altura, los dolores de cabeza, la resaca, ayuda a tener la piel más joven, mejora la energía y previene el insomnio. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos y la Agencia Europea del Medicamento, tanto la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos como la Agencia Europea del Medicamento, prohíben su venta como remedio para cualquier enfermedad, pero no pueden prohibir su venta como producto industrial. Maravilloso. Hamel decía que tenía mucha experiencia con el oxígeno estabilizado y que incluso conocía a alguien que se lo había inyectado a un perro en las venas y según él, el perro se curó en poquísimas horas. Eso sí, jamás explicó qué terrible enfermedad sufría el pobre perro, porque quién sabe, quizá el oxígeno esté estabilizado curó al perro de una terrible enfermedad que se llama estar vivo. ¿Quién sabe? Campbell también aseguró que el oxígeno estabilizado curó completamente la malaria de otros buscadores de oro con los que trabajaba, pero no ha presentado nunca, jamás, ninguna prueba de esto. Pero bueno, volvamos al descubrimiento milagroso que asegura que perfeccionó partiendo de la idea del oxígeno estabilizado. Según cuenta, el oxígeno estabilizado liberaba una sustancia que se llamaba dióxido de cloro, que era la que realmente hacía el bien cuando la tomabas. Bueno, pues según él explica, encontró un método mucho más potente para liberar dióxido de cloro. Aunque parece ser que le llevó alrededor de un año descubrirlo, según él, un buen químico probablemente lo había resuelto el primer día, pero es que sus conocimientos de química se limitaban a la metalurgia, así que había muchas cosas que no entendía. Entonces, como no sabes de química, te pones a hacer un producto para que la gente se lo beba. ¿En manos de quién estamos? Bueno, pues al final parece ser que descubrió que solo había que añadir vinagre o zumo de limón a clorito de sodio para liberar este dióxido de cloro. El ácido del vinagre o del limón liberan el dióxido de cloro y esto es lo que hace todo el trabajo.
Y dice el amigo, ¿no penséis que el dióxido de cloro es lo mismo que el cloro? En fin. Y esto lo dice uno que no es químico. Todo el mundo se asusta muchísimo cuando escucha el nombre, pero no tiene nada que ver. Bueno, nada que ver. A ver, ambos son oxidantes fuertes, ambos se utilizan para desinfectar, ambos pueden blanquear, ambos contienen cloro y especialmente son peligrosos si se ingieren. Pero bueno, nada que ver. Pero lo más perturbador de todo es que dice, ahora bien, yo soy solo un humilde reverendo, no soy médico. Y la gente bebiéndose esto. Y efectivamente los médicos y farmacéuticos aseguran que no hay ninguna evidencia científica que respalde la eficacia del dióxido de cloro, por muy MMS que quieran llamarlo. No voy a recomendar su uso bajo ningún concepto, evidentemente. Lo que sí vamos a comentar son los efectos adversos documentados y los peligros reales de esta sustancia. En primer lugar, es una sal que se utiliza como desinfectante. Disuelta en agua, se utiliza para purificar agua y tiene varios usos industriales. Y es cierto que al mezclarlo con ácido cítrico se genera dióxido de cloro. Lo que no es cierto es que esta reacción se produzca una vez ingerido oral o rectalmente, que es como recomienda Hamel tomarlo, y que eso elimine cualquier patógeno y cure casi cualquier enfermedad. Y que para colmo no tenga efectos secundarios, porque según Hamel dice que dentro del cuerpo aparecen derivados químicos y se convierte en sal de mesa inofensiva. Todo esto es mentira. Según los médicos y farmacéuticos, el dióxido de cloro puede erosionar literalmente la mucosa intestinal. A veces esa mucosa sale expulsada en largas tiras que parecen gusanos o tenias, cuando en realidad son fragmentos del revestimiento intestinal desprendiéndose. Imaginaros. La mayoría de los médicos, por supuesto, consideran esto una reacción adversa gravísima, pero Humble llega a decir que eso es lo que demuestra que el producto está funcionando. Yo me quedo atónita, de verdad. Y la duda que supongo que tendréis todos es cómo vendían eso y la gente lo compraba. Bueno, pues ahí entran en juego las redes sociales. Como las autoridades sanitarias no permiten afirmar que un producto cura enfermedades sin estudios científicos adecuados, en los envases no ponía que curase nada, porque eso sería ilegal. Pero lo decían en Facebook, en Reddit, en Twitter, en blogs, en todas partes. Y la gente, evidentemente, ya no sabía qué creerse. El problema es que muchas personas utilizaron esto para enfermedades horribles y si alguien terminal lo prueba como último recurso, yo puedo entender perfectamente la desesperación, pero el verdadero peligro está en sustituir tratamientos reales por esto, porque evidentemente esto no solo no te mejora, sino que agrava bastante tu enfermedad. Y el colmo ya de todo esto es que tanto en los libros de Humble como en los vídeos disponibles en Internet, que aunque se han intentado quitar, ahí siguen, hay instrucciones para fabricar MMS en casa. Y si se hace mal, además, el proceso puede provocar explosiones, además de que el dióxido de cloro es un gas tóxico y extremadamente peligroso. Bueno, pues Humble, después de descubrir el MMS, empezó a probarlo en personas vulnerables en Tanzania, Uganda, Guyana, Kenia, Malawi y otros países africanos. Campbell y su grupo presumían abiertamente de estos experimentos humanos completamente inhumanos y anticientíficos. Uno especialmente sangrante es el que llevaron a cabo en Uganda para convencer a la población de que la lejía industrial curaba la malaria. Lo que Campbell y su equipo hicieron equivalía básicamente a realizar experimentos humanos sobre participantes que ni siquiera eran conscientes de ello. Y el asunto resultaba todavía más grave porque aprovecharon la lucha de regiones enteras contra una enfermedad terrible como la malaria para vender una falsa cura. Por supuesto, Campbell asegura que en estos países no los querían porque las farmacéuticas necesitan mantener la malaria viva para seguir vendiendo medicamentos. Bueno. Según él, fue a la ONU a contar su maravilloso descubrimiento y pasaron de él porque a los poderosos no les gusta este tipo de cosas porque no son buenas para su negocio. Este razonamiento es de primero de conspiranoico, de verdad.
Pero bueno, ya llevamos medio vídeo y aún no ha aparecido la iglesia para nada y estaréis diciendo, pero bueno, ¿qué iglesia y qué películas nos ha contado Julia al principio del vídeo? Bueno, pues ya llega lo de la iglesia. En el año 2010, cuando la presión de las agencias sanitarias y los organismos reguladores empezó a aumentar un montón sobre MMS, pues Jim Campbell tomó una decisión bastante calculada para proteger toda la operación: fundar la Genesis 2 Church of Health and Healing, o lo que es lo mismo, Génesis 2, Iglesia de Salud y Sanación. Aquello, por supuesto, no surgió de una revelación espiritual ni de una experiencia religiosa, como Enrique Iglesias. Fue, según el propio Campbell, una maniobra estratégica diseñada para proteger sus actividades utilizando el argumento de la libertad religiosa. Él mismo en sus conferencias explicaba cómo surgió la idea. Dijo, bueno, pues llamémosles Iglesia Génesis 2 y esto hay que hacerlo porque si no vamos a acabar en la cárcel, pero no pueden arrestarnos por practicar uno de nuestros sacramentos. A partir de ese momento, Campbell empezó a autoproclamarse arzobispo y el MMS pasó a ser presentado como un sacramento religioso. La intención, por supuesto, era intentar esquivar las consecuencias legales de vender lejía industrial como si fuera un medicamento. Y como había que vincularse a algún movimiento religioso, decidió hacerlo al que se lo permitió, que fue la llamada Iglesia Original, que pertenece a una corriente fundamentalista del cristianismo y que no voy a entrar en detalles, pero para que os hagáis una idea, dicen que la verdadera Iglesia son ellos, que descienden directamente de los apóstoles, que fueron los primeros obispos de estas iglesias, que la Iglesia católica se separó de ellos en el año 325 y que desde entonces son la única iglesia verdadera. Bueno, pues estas corrientes de la iglesia verdadera tienen no sé cuántos pastores en la cárcel por todo tipo de delitos. A lo mejor también hago un vídeo de estos que también tienen tela. Sin embargo, la doctrina de la Génesis 2 no era religiosa. Era bastante sencilla y profundamente delirante. Según ellos, la mayoría de las enfermedades estaban provocadas por toxinas y patógenos que podían eliminarse del cuerpo utilizando MMS. La solución no solo era presentada como una cura médica, sino como una práctica divina capaz de limpiar tanto el cuerpo como el espíritu. La iglesia empezó a publicar vídeos en internet en los que aparece gente contando sus experiencias con MMS que son, bueno, maravillosas. Así fue como la iglesia empezó a crecer un montón, especialmente en redes sociales, y como os he dicho al principio, la iglesia ordenaba a sus propios sacerdotes, que eran los que hacían de distribuidores de la sustancia. Y a medida que la iglesia crecía, uno de estos sacerdotes, que luego fue ascendiendo hasta llegar a ser arzobispo, fue un hombre llamado Mark Grenon. Era un antiguo misionero sin ningún tipo de formación médica que terminó convirtiéndose en uno de los líderes principales de la organización. Su carisma le transformó rápidamente en el portavoz perfecto para el movimiento. Grenon desempeñó un papel clave expandiendo el mensaje de Génesis 2 y asegurando públicamente que el MMS era una cura milagrosa para cualquier enfermedad. El grupo empezó a dirigirse especialmente a personas desesperadas y vulnerables como mujeres con cáncer de pecho, padres de niños autistas, enfermos terminales y, por supuesto, personas desconfiadas de la medicina convencional. Mark Grenon y sus hijos empezaron a organizar seminarios por distintas ciudades de Estados Unidos, seminarios por los que la gente pagaba cantidades desorbitadas para aprender a fabricar y distribuir MMS por su cuenta. Al final de cada seminario, esta gente recibía una rápida ceremonia de investidura y una aparente acreditación oficial firmada por el propio Grenon, que los convertía en ministros de salud de la Iglesia. Uno de los comentarios que aparece en un documental que se hizo sobre la vida de este hombre y que resumía perfectamente el funcionamiento del sistema es que cuando se entregaba la acreditación decían que era como una especie de tarjeta para salir gratis de la cárcel. Aquellos seminarios no servían únicamente para difundir el producto. Según las investigaciones posteriores, funcionaban como una estructura piramidal en la que Campbell y los Grenon ocupaban la parte superior, mientras los seguidores asumían todos los riesgos, tanto legales como sanitarios.
Y cuando la presión de las autoridades estadounidenses comenzó a intensificarse, Campbell decidió trasladarse a México con la esperanza de seguir operando desde allí con menos vigilancia. Mientras tanto, los grenos mantuvieron activas las operaciones de Génesis 2 en Estados Unidos y aumentaron todavía más su actividad durante la pandemia de coronavirus. Aquello, por supuesto, terminó llamando la atención de la Agencia Estadounidense del Medicamento y de otros organismos reguladores. Y a pesar de la retirada de Campbell a México, Génesis 2 no consiguió escapar de la vigilancia federal. La promoción abierta y agresiva de MMS como cura para enfermedades que iban desde el síndrome de Down hasta el SIDA y finalmente la COVID terminó provocando una gran ofensiva judicial. La organización había intentado esquivar la legislación vendiendo el MMS dividido en dos componentes separados. Por un lado, el clorito de sodio y por otro, el ácido cítrico, al que llamaban activador. Y después dejaban que los propios consumidores mezclaran ambos productos para generar el dióxido de cloro. La idea era intentar aprovechar un vacío legal y evitar vender directamente el compuesto ya preparado. Pero esa estrategia no resistió el escrutinio de las autoridades y en abril de 2020 agentes federales registraron las viviendas de Grenon y de sus hijos, Joseph, Jonathan y Jordan. Durante las redadas se encontraron grandísimas cantidades de MMS y reunieron pruebas sobre la distribución ilegal del producto. Dos de los hijos fueron detenidos inmediatamente tras el registro de la propiedad en Florida, donde los agentes encontraron, aparte de miles de botellas de MMS, enormes cantidades de dinero en efectivo. En el momento de la detención, Mark Grenon y otro de sus hijos, Joseph, se habían marchado del país, pero terminaron siendo localizados y extraditados posteriormente desde Colombia. Los Grenon fueron acusados de múltiples delitos relacionados con la venta y distribución de productos medicamentos no autorizados y en octubre de 2023 llegaron las condenas. Mark Grenon y su hijo fueron sentenciados a 151 meses de prisión, es decir, 12 años y medio, y los hijos menores a condenas de 6 años. Como no podía ser de otra manera, durante el juicio actuaron como sus propios abogados, aunque más tarde se negaron a participar en el proceso y permanecieron prácticamente en silencio durante gran parte del procedimiento judicial. ¿Sabéis cuánto tardó el jurado en emitir los veredictos? 5 minutos. Yo creo que es el veredicto más rápido de la historia judicial. Y apenas unas semanas antes de aquellas sentencias, el 1 de septiembre de 2023, Jim Campbell murió a los 90 años. Hasta el final siguió defendiendo que el MMS era una cura auténtica y que existía una persecución organizada para silenciarle. En 2024, lo que quedaba de Génesis 2 intentaba seguir funcionando, aunque ya sin un liderazgo claro y bajo una vigilancia constante. Con los Grenon encarcelados y Campbell muerto, la antigua red internacional de la organización quedó fragmentada en pequeños grupos desorganizados. Esas células dispersas, activas principalmente en Internet y canales cifrados, continúan promoviendo el MMS como cura milagrosa. Sin embargo, su influencia se redujo considerablemente debido tanto a las acciones judiciales como al aumento de la conciencia pública sobre los peligrosos efectos asociados al consumo de dióxido de cloro. Aún así, las autoridades siguen vigilando estos grupos e intentando impedir cualquier intento de reconstruir operaciones similares a las que llevaron a Génesis 2 a extenderse por todo el mundo durante la pandemia. Porque no penséis que este fenómeno de la lejía se circunscribe exclusivamente a Estados Unidos. Que va, ha funcionado, como os he dicho, por todo el mundo. En España, por ejemplo, el dióxido de cloro llevaba años circulando en ambientes de pseudoterapias y medicina alternativa, pero su auténtica explosión llegó con la pandemia. Antes de 2020 ya existían en nuestro país advertencias sanitarias que alertaban del MMS, diciendo que era un producto ilegal y peligroso, pero aún así gente como Andreas Kalcher o Josep Pamies siguieron promocionando en España durante años este producto a través de conferencias, asociaciones y páginas web. Pero todo cambió cuando llegó la pandemia. Durante los primeros meses de la pandemia, especialmente entre marzo y verano de 2020, el dióxido de cloro se convirtió en uno de los grandes fenómenos de la desinformación sanitaria en España. En Telegram, YouTube, Facebook
y grupos antivacunas comenzaron a difundirse masivamente vídeos y audios que aseguraban que el MMS podía matar el virus, oxigenar la sangre o curar el COVID en horas. Muchos de esos mensajes tenían origen en países hispanoamericanos, donde el producto había ganado enorme popularidad, pero rápidamente encontró eco también en España. Uno de los hombres más visibles fue Andreas Kelcher, como ya os he dicho, que empezó a conceder entrevistas online en las que afirmaba que el dióxido de cloro podía tratar la COVID y defendía supuestos estudios e invalidez científica. Sus vídeos se viralizaron un montón, especialmente en canales conspirativos y grupos negacionistas. Tengo que contaros un secreto, y es que yo estoy en estos grupos porque me encantan los delirios de esta gente y los sigo un montón. Y así me entero de todas estas cosas que os cuento en el canal, que hay cada uno por ahí suelto, que madre mía. Bueno, pero sigo. Al mismo tiempo, Josep Pamiés y su asociación Dulce Revolución intensificaron la difusión del producto desde Cataluña. Pamiés organizó charlas online, publicó entrevistas y compartió contenido donde se presentaba el dióxido de cloro como una alternativa perseguida por las farmacéuticas y las autoridades sanitarias, pero que en realidad era un milagroso remedio contra prácticamente cualquier enfermedad. Y claro, en plena pandemia este mensaje encontró el terreno perfecto porque había muchísimo miedo, una saturación informativa muy grande y mucha desconfianza institucional. La situación llegó a tal punto que comenzaron a circular bulos asegurando que hospitales españoles estaban utilizando dióxido de cloro en secreto y que los médicos lo administraban clandestinamente a pacientes de COVID porque no querían que esto trascendiera. Algunos mensajes incluso incluían falsos testimonios de sanitarios y documentación manipulada. Tanto Sanidad como los organismos de verificación tuvieron que desmentir públicamente estas afirmaciones, pero claro, esto solo sirvió a los conspiranoicos para decir que claro, que es que las autoridades sanitarias no querían seguir difundiendo el uso del MMS porque no le daba dinero a las grandes farmacéuticas y que nos estaban engañando y que bla, 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 vamos, estas cosas que dicen siempre. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Toxicología detectó intoxicaciones relacionadas con el consumo de dióxido de cloro durante toda la pandemia. Algunas personas lo ingerían diluido, otras realizaban nebulizaciones o incluso enemas siguiendo las instrucciones distribuidas por Internet. Los médicos, por supuesto, alertaron de las peligrosísimas consecuencias de hacer esto, pero el grupo de defensores del MMS interpretaron estos síntomas como señales de que el producto estaba funcionando tal y como decían sus instrucciones. Las plataformas entonces empezaron a reaccionar y YouTube eliminó un montón de vídeos, Facebook cerró grupos dedicados a esto, pero cada cierre generaba cuentas y canales alternativos, especialmente en Telegram. La Generalitat de Cataluña, que fue una de las comunidades más afectadas por este asunto, terminó convirtiéndose también en una de las más activas para intentar acabar con ellos. A la fuerza Orcan, claro. Ya en 2020 abrió expedientes relacionados con la promoción de pseudoterapias y años después impuso sanciones millonarias a Josep Pamiés y a Dulce Revolución por continuar difundiendo el dióxido de cloro para supuestos fines terapéuticos. En abril de 2024, la Generalitat confirmó multas por valor de 1,2 millones de euros contra Pamiés y su asociación. Durante aquellos años, España se convirtió en uno de los principales centros europeos de difusión del MMS. Y aunque nunca llegó a existir un consumo masivo comparable al de los países de Hispanoamérica, sí hubo miles de personas expuestas diariamente a mensajes que presentaban el uso de un desinfectante industrial como la cura milagrosa contra el coronavirus. Y en algunos países, como Bolivia, la cosa fue terrible. Incluso hubo una gran polémica política cuando se autorizó temporalmente la producción y comercialización de dióxido de cloro, pese a las advertencias internacionales. Y por si a alguno se os ha olvidado esto, Trump también habló de consumir lejía, el uso de la luz y otra serie de terapias para curar el coronavirus. Supposing you brought the light inside the body, which you can do either through the skin or in some other way.
And I think you said you're going to test that too. Sounds interesting. Right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number in the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds interesting to me. Y como digo, en manos de quién estamos. Yo desde aquí solo os pido una cosa, por favor, no bebáis lejía. Me caéis muy bien y quiero que sigáis aquí muchos años más. Y bueno, con este dato tan escasamente relevante, me despido del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya aportado algo nuevo. No sé si lo conocíais, supongo que lo del uso de la lejía sí, porque esto se hizo mundialmente famoso, pero toda la historia que había detrás, me imagino que muchos no. Bueno, como os digo, hasta aquí el caso de hoy. Si os ha gustado, por favor, dejadme un like, activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis. Recordad que tengo otro canal, Tinta Roja, donde subo vídeo todos los viernes y en este subo vídeo todos los martes. Así que hasta la semana que viene.